Un hijo estaba en una reunión e ignoró la llamada de su madre. Horas después entró en el cuarto de su madre y quedó en shock cuando no la encontró. La mañana del martes amaneció gris y lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Alejandro Montero, un joven ejecutivo de 28 años, se despertó con el sonido insistente de su alarma. Estiró el brazo para apagarla y se quedó unos segundos más en la cama, consciente de la importancia del día que tenía por delante. Hoy era el día de la gran reunión, la oportunidad que había estado esperando durante meses para demostrar su valía en la empresa. Se levantó con determinación y se dirigió al baño. Mientras se duchaba, repasaba mentalmente la presentación que había preparado. Cada diapositiva, cada gráfico, cada argumento estaba cuidadosamente planeado para impresionar a la junta directiva. Esta era su oportunidad de oro para conseguir el ascenso que tanto anhelaba. Al salir de la ducha, se afeitó cuidadosamente y se peinó con esmero. Eligió su mejor traje, una camisa blanca impecable y la corbata de la suerte que le había regalado su madre en su último cumpleaños. Al pensar en ella, Alejandro sintió una punzada de culpa. Hacía semanas que no la visitaba, siempre ocupado con el trabajo y la preparación de esta reunión. «La llamaré esta noche», se prometió a sí mismo mientras se anudaba la corbata frente al espejo. «Le contaré cómo ha ido todo y quedaremos para cenar el fin de semana». Bajó a la cocina y se preparó un café rápido. No tenía mucho apetito debido a los nervios, pero sabía que necesitaba algo de energía para enfrentar el día. Mientras sorbía el café, repasó una vez más sus notas en la tablet. Todo parecía estar en orden. Alejandro salió de su apartamento con tiempo de sobra. No quería arriesgarse a llegar tarde por culpa del tráfico o cualquier otro imprevisto. Mientras esperaba el ascensor, su vecina, la señora Rodríguez, una amable anciana que vivía en el piso de abajo, salió a recoger el periódico. «Buenos días, Alejandro», lo saludó con una sonrisa. «Qué elegante vas hoy. ¿Alguna ocasión especial?» «Buenos días, señora Rodríguez», respondió él devolviéndole la sonrisa. «Sí, tengo una reunión muy importante en el trabajo. Podría significar un gran paso en mi carrera». «Oh, qué emocionante», exclamó ella. «Estoy segura de que te irá muy bien. Eres un muchacho muy inteligente y trabajador. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti». La mención de su madre hizo que Alejandro volviera a sentir esa punzada de culpa. «Gracias, señora Rodríguez. Espero no decepcionarla». El ascensor llegó y Alejandro se despidió de su vecina. Mientras bajaba no pudo evitar pensar en su madre. Elena Montero era una mujer fuerte y cariñosa que lo había criado sola después de la muerte de su padre, cuando Alejandro tenía apenas 10 años. Siempre había sido su mayor apoyo, sacrificándose para que él pudiera estudiar y tener un futuro mejor. Y ahora, que por fin estaba a punto de alcanzar el éxito, sentía que la estaba dejando de lado. Al salir del edificio, la lluvia había amainado, pero el cielo seguía encapotado y amenazante. Alejandro caminó rápidamente hacia la parada del autobús, sosteniendo su maletín sobre la cabeza para protegerse de las ocasionales gotas que aún caían. El autobús llegó puntual y Alejandro subió encontrando un asiento libre cerca de la ventana. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de Buenos Aires, él observaba el paisaje urbano sin realmente verlo. Su mente estaba completamente enfocada en la reunión que tenía por delante. Repasó mentalmente los puntos clave de su presentación. La propuesta de expansión que había desarrollado era arriesgada, pero si tenía éxito, podría aumentar los beneficios de la empresa en un 30% en el próximo año. Había pasado incontables noches en vela trabajando en los detalles, analizando datos, creando proyecciones y preparando argumentos para cualquier posible objeción. El autobús se detuvo frente a un imponente edificio de cristal y acero en el centro financiero de la ciudad. Alejandro bajó y se dirigió hacia la entrada, mezclándose con la multitud de ejecutivos y oficinistas que comenzaban su jornada laboral. En el vestíbulo saludó al guardia de seguridad y se dirigió hacia los ascensores. Mientras esperaba, sacó su teléfono para comprobar la hora. Aún faltaban 45 minutos para la reunión. «Perfecto»,
Tendría tiempo de repasar una última vez su presentación y asegurarse de que todo estuviera listo en la sala de juntas. El ascensor lo llevó hasta el piso 20, donde se encontraban las oficinas de Innovatec, la empresa de tecnología donde trabajaba desde hacía 3 años. Al salir fue recibido por el bullicio habitual de una mañana de trabajo. Saludó a varios compañeros mientras se dirigía a su escritorio. Ale, lo llamó Martín, su compañero de equipo. ¿Listo para el gran día? Alejandro asintió, esbozando una sonrisa tensa. Tan listo como se puede estar. ¿Alguna novedad? Nada importante, respondió Martín. Pero he oído que el viejo Gutiérrez está de un humor de perros hoy. Aparentemente su vuelo se retrasó anoche y apenas ha dormido. Alejandro sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Ricardo Gutiérrez era el CEO de la empresa, conocido por su temperamento volátil y su poca paciencia con las presentaciones largas o poco convincentes. Si estaba de mal humor, la tarea de Alejandro sería aún más difícil. Gracias por el aviso, dijo, tratando de mantener la calma. Tendré que ser aún más conciso y directo. Se sentó en su escritorio y encendió su computadora. Mientras esperaba que se iniciara, sacó una pequeña foto que guardaba en su billetera. Era una imagen de él y su madre, tomada en su graduación de la universidad. Elena sonreía orgullosa, con los ojos brillantes de emoción. Alejandro sintió una mezcla de nostalgia y determinación. Todo lo que había logrado hasta ahora, todo lo que esperaba lograr hoy, era en gran parte gracias a ella y a sus sacrificios. Guardó la foto y se concentró en la pantalla de su computadora. Abrió su presentación y comenzó a repasarla una vez más, haciendo pequeños ajustes aquí y allá. El tiempo pasó volando, y antes de que se diera cuenta, faltaban solo 10 minutos para la reunión. Alejandro guardó los cambios, cerró su computadora portátil y la metió en su maletín junto con algunas copias impresas de la presentación. Se levantó, se ajustó la corbata y se dirigió hacia la sala de juntas. Al llegar vio que ya estaban allí algunos miembros de la junta directiva, charlando en pequeños grupos. Saludó cortésmente y comenzó a preparar su presentación, conectando su computadora al proyector y asegurándose de que todo funcionara correctamente. Poco a poco, la sala se fue llenando. Alejandro notó que sus manos temblaban ligeramente mientras repartía las copias impresas. Respiró hondo tratando de calmarse. «Puedes hacerlo», se dijo a sí mismo. «Has trabajado duro para esto. Estás preparado». Finalmente, Ricardo Gutiérrez entró en la sala. Efectivamente, parecía cansado y malhumorado. Saludó secamente a todos y tomó asiento en la cabecera de la mesa. «Bien, señor Montero», dijo, mirando a Alejandro con expresión seria. «Nos han dicho que tiene una propuesta interesante para nosotros. Espero que valga la pena nuestro tiempo». Alejandro asintió, sintiendo la presión de todas las miradas sobre él. «Gracias, señor Gutiérrez. Estoy seguro de que encontrarán mi propuesta no solo interesante, sino también potencialmente revolucionaria para nuestra empresa». Se aclaró la garganta y comenzó su presentación. A medida que hablaba, sentía cómo iba ganando confianza. Los gráficos y datos que había preparado tan meticulosamente parecían captar la atención de la junta. Incluso el ceño fruncido de Gutiérrez parecía relajarse un poco. Estaba en medio de explicar las proyecciones financieras para el segundo trimestre cuando sintió una vibración en su bolsillo. Su teléfono estaba sonando. Por un momento, consideró ignorarlo completamente, pero algo lo hizo sacarlo discretamente para ver quién llamaba. Era su madre. Alejandro sintió una punzada de preocupación. Su madre rara vez lo llamaba durante el horario de trabajo, y nunca sin enviar primero un mensaje para ver si podía hablar. ¿Habría pasado algo? Por un segundo su dedo se cernió sobre el botón para contestar. Pero entonces vio la expresión impaciente en el rostro de Gutiérrez y la mirada curiosa de los demás miembros de la junta. No podía interrumpir la presentación ahora, no cuando las cosas parecían ir tan bien. Con un movimiento rápido,
Rechazó la llamada y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. «La llamaré en cuanto termine», se prometió a sí mismo, intentando ignorar la sensación de inquietud que se había instalado en su estómago. Retomó su presentación con renovado vigor, determinado a no dejar que esta pequeña interrupción lo desconcentrara. Continuó desglosando las ventajas de su propuesta, respondiendo preguntas y aclarando dudas con confianza y claridad. Sin embargo, mientras hablaba, no podía evitar que una parte de su mente siguiera pensando en la llamada de su madre. ¿Por qué lo habría llamado en medio de la mañana? ¿Estaría bien? La preocupación crecía en su interior, compitiendo con la adrenalina de la presentación. Fue en ese momento cuando sucedió algo extraño. Mientras explicaba un punto particularmente complejo de su propuesta, Alejandro sintió de repente una inexplicable opresión en el pecho. Era como si una mano invisible estuviera apretando su corazón. Al mismo tiempo, un escalofrío recorrió su espalda, erizando el vello de su nuca. Por un instante se quedó sin palabras, sorprendido por esta repentina sensación. Los miembros de la junta lo miraron con curiosidad, esperando que continuara. Alejandro parpadeó, tratando de sacudirse esa extraña sensación. «Disculpen», dijo, esforzándose por mantener la compostura. Como iba diciendo, continuó con su presentación, pero la sensación de inquietud no lo abandonaba. Era como si su cuerpo estuviera tratando de decirle algo, de advertirle sobre algún peligro inminente. ¿Pero qué podría ser? Estaba aquí, en la seguridad de la sala de juntas, en medio de la presentación más importante de su carrera. ¿Qué podría estar mal? La imagen de su madre volvió a su mente. La llamada que había ignorado. ¿Tendría algo que ver con esta extraña sensación? Alejandro trató de apartar estos pensamientos, concentrándose en terminar su presentación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la conclusión de su propuesta. Hubo un momento de silencio en la sala mientras los miembros de la Junta procesaban toda la información que acababan de recibir. Fue Gutiérrez quien habló primero. «Debo admitir, señor Montero, que estoy impresionado», dijo, su tono notablemente más cálido que al principio de la reunión. «Su propuesta es audaz, sin duda, pero los números parecen respaldarla. Necesitaremos tiempo para revisarla en detalle, por supuesto, pero creo que hablo por todos cuando digo que ha hecho un trabajo excepcional». Hubo murmullos de asentimiento alrededor de la mesa. Alejandro sintió una oleada de alivio y orgullo. Lo había logrado. Su presentación había sido un éxito. «Gracias, señor Gutiérrez», respondió, tratando de mantener un tono profesional a pesar de la emoción que sentía. «Estoy a su disposición para cualquier pregunta o aclaración adicional que puedan necesitar». La reunión se dio por terminada poco después. Mientras los miembros de la Junta se levantaban y comenzaban a salir, varios se acercaron a Alejandro para felicitarlo personalmente. Incluso Gutiérrez le dio una palmada en el hombro antes de salir, un gesto que equivalía a un abrazo viniendo de él. Alejandro comenzó a recoger sus cosas, sintiéndose eufórico. Todo había salido incluso mejor de lo que había esperado. Su propuesta había sido bien recibida, y por la forma en que Gutiérrez lo había mirado al final, estaba seguro de que el ascenso estaba prácticamente garantizado. Fue entonces cuando recordó la llamada de su madre. Con todo el ajetreo del final de la presentación casi la había olvidado. Sacó rápidamente su teléfono del bolsillo, esperando ver un mensaje de ella explicando por qué había llamado. Pero no había nada. La sensación de inquietud volvió más fuerte que antes. ¿Por qué no había dejado un mensaje? ¿Por qué no había vuelto a llamar? Esto no era propio de ella. Alejandro marcó rápidamente el número de su madre, sosteniendo el teléfono contra su oreja mientras terminaba de guardar sus cosas. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y luego saltó al buzón de voz. «Hola, has llamado a Elena Montero. En este momento no puedo atenderte. Por favor, deja tu mensaje y te devolveré la llamada lo antes posible». La voz alegre y cálida de su madre en la grabación contrastaba fuertemente con la creciente preocupación de Alejandro.
Dejó un mensaje rápido. Mamá, soy yo. Vi que me llamaste durante mi reunión y no pude contestar. ¿Está todo bien? Llámame en cuanto puedas, por favor. Colgó y se quedó mirando el teléfono por un momento, como si esperara que sonara inmediatamente, pero permaneció en silencio. El resto de la jornada laboral transcurrió para Alejandro en un extraño estado de dualidad emocional. Por un lado, estaba eufórico por el éxito de su presentación. Sus compañeros no dejaban de felicitarlo, y los rumores sobre su inminente ascenso ya circulaban por la oficina. Por otro lado, una creciente preocupación se iba apoderando de él a medida que pasaban las horas sin tener noticias de su madre. Había intentado llamarla varias veces más, pero siempre saltaba el buzón de voz. También le había enviado mensajes de texto y de WhatsApp, pero ninguno aparecía como leído. Esto no era normal en Elena, quien siempre estaba pendiente de su teléfono y respondía con prontitud. A las 5 de la tarde Alejandro no pudo soportarlo más. Se acercó al despacho de su jefe directo, Ramón Salgado. «Disculpe, señor Salgado», dijo, asomándose por la puerta entreabierta. «¿Tiene un momento?» Salgado levantó la vista de su computadora y sonrió al ver a Alejandro. «Por supuesto, pasa. Y felicidades otra vez por tu presentación. Has causado una excelente impresión en la junta». Alejandro entró y cerró la puerta tras de sí. «Gracias, señor. Estoy muy contento con cómo ha salido todo, pero me preguntaba si podría salir un poco antes hoy. Tengo un asunto personal urgente que atender». La sonrisa de Salgado se desvaneció, reemplazada por una expresión de preocupación. «¿Está todo bien, Alejandro? Te noto algo tenso». Alejandro dudó por un momento. No quería parecer alarmista, pero la verdad era que estaba cada vez más preocupado. «Es mi madre», explicó finalmente. «Me llamó durante la reunión y desde entonces no he podido contactar con ella. No es propio de ella y estoy un poco inquieto». Salgado asintió comprensivamente. «Por supuesto, ve. Después del trabajo que has hecho hoy te mereces salir temprano. Espero que todo esté bien con tu madre». «Gracias, señor. Lo mantendré informado», dijo Alejandro, sintiendo una oleada de alivio. Salió rápidamente del despacho y se dirigió a su escritorio. Mientras recogía sus cosas, Martín se acercó. «¿Te vas ya, cerebrito?», bromeó. «¿No deberías estar celebrando tu gran triunfo?». Alejandro esbozó una sonrisa forzada. «Tengo que ir a ver a mi madre. No he podido contactar con ella en todo el día y estoy un poco preocupado». La expresión de Martín se tornó seria. «Oh, entiendo. Espero que no sea nada grave. Manténme informado, ¿vale?». Alejandro asintió y se despidió apresuradamente. Bajó al vestíbulo del edificio y salió a la calle. La lluvia de la mañana había cesado, pero el cielo seguía encapotado y el aire era frío y húmedo. Consideró tomar un taxi, pero el tráfico a esa hora era infernal y probablemente tardaría más que en transporte público. Se dirigió a la estación de metro más cercana, impaciente por cada segundo que pasaba. Mientras esperaba en el andén, volvió a intentar llamar a su madre. Una vez más el teléfono sonó varias veces antes de saltar al buzón de voz. Alejandro colgó sin dejar mensaje esta vez. ¿Qué más podía decir que no hubiera dicho ya? El viaje en metro se le hizo eterno. Cada parada, cada retraso, por pequeño que fuera, lo ponía más nervioso. Su pie golpeaba rítmicamente el suelo del vagón, ganándose miradas de irritación de otros pasajeros que él apenas notaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a su parada. Salió del vagón casi corriendo, esquivando a otros pasajeros en su prisa por llegar a la superficie. La casa de su madre estaba a unas pocas cuadras de la estación. Alejandro las recorrió a paso rápido, casi trotando. Su corazón latía con fuerza, tanto por el esfuerzo físico como por la ansiedad que sentía. Al doblar la esquina de la calle donde vivía su madre, Alejandro se detuvo en seco. Algo no estaba bien. Desde donde estaba podía ver la casa de su madre, una modesta vivienda de una planta con un pequeño jardín en el frente. La puerta principal estaba entreabierta.
Un escalofrío recorrió su espalda, reminiscente de la extraña sensación que había experimentado durante la reunión. Con el corazón en la garganta, Alejandro se acercó lentamente a la casa. A medida que se aproximaba, notó más detalles inquietantes. Las cortinas de la ventana del frente, que su madre siempre mantenía abiertas durante el día, estaban cerradas, y había algo en el suelo frente a la puerta. ¿Era eso el periódico de la mañana? Su madre siempre lo recogía temprano. Alejandro subió los escalones del porche con cautela. Ahora podía ver claramente que la puerta no solo estaba entreabierta, sino que mostraba signos de haber sido forzada. La madera alrededor de la cerradura estaba astillada y había marcas que parecían haber sido hechas por algún tipo de herramienta. «¿Mamá?», llamó Alejandro, su voz temblando ligeramente. No hubo respuesta. Empujó suavemente la puerta, que se abrió con un chirrido. El interior de la casa estaba en penumbra y un silencio inquietante lo envolvía todo. «¿Mamá?», volvió a llamar, más fuerte esta vez. «¿Estás en casa?». Silencio. Alejandro entró en la casa, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El salón parecía estar en orden, nada fuera de lugar, pero había algo en el ambiente. Una sensación de que algo no estaba bien. Se dirigió a la cocina. Todo parecía normal allí también, excepto... ¿Era esa la taza favorita de su madre en el fregadero? Elena siempre lavaba y guardaba su vajilla inmediatamente después de usarla. Nunca dejaba nada en el fregadero. La inquietud de Alejandro crecía con cada paso que daba. Salió de la cocina y se dirigió al pasillo que llevaba a las habitaciones. «¿Mamá?», llamó una vez más, su voz ahora un susurro nervioso. La puerta del dormitorio de su madre estaba cerrada. Alejandro se quedó frente a ella dudando. Parte de él quería abrirla de golpe, acabar con esta incertidumbre de una vez por todas. Pero otra parte temía lo que podría encontrar al otro lado. Finalmente, con mano temblorosa, giró el pomo y abrió la puerta. La habitación estaba a oscuras, las cortinas corridas, bloqueando la poca luz del atardecer. Alejandro tanteó la pared buscando el interruptor de la luz. Cuando lo encontró y lo accionó, la escena que se reveló ante sus ojos lo dejó paralizado. La cama estaba deshecha, las sábanas arrugadas y parcialmente en el suelo, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. Había ropa esparcida por el suelo, algo totalmente impropio de su madre, quien siempre mantenía su habitación impecable. Pero lo que más alarmó a Alejandro fue el cajón de la mesita de noche, que estaba abierto y parecía haber sido revuelto. «No, no, no», murmuró Alejandro, entrando en la habitación. «Mamá, ¿dónde estás?». Miró en el armario, aunque sabía que era poco probable que su madre estuviera allí. Vacío. Revisó el baño adjunto. También vacío. El pánico comenzaba a apoderarse de él. ¿Dónde estaba su madre? ¿Qué había pasado aquí? Su mente comenzó a imaginar los peores escenarios posibles. ¿Un robo? ¿Un secuestro? ¿Una emergencia médica? Salió de la habitación y revisó frenéticamente el resto de la casa, llamando a su madre una y otra vez, pero no había rastro de ella por ninguna parte. Finalmente, agotado y al borde de un ataque de nervios, Alejandro se desplomó en el sofá del salón. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Llamar a la policía? Pero, ¿y si estaba exagerando? ¿Y si su madre simplemente había salido y se le había olvidado el teléfono? Pero no, eso no tenía sentido. Su madre nunca saldría dejando la puerta abierta, y menos aún con signos de haber sido forzada. Algo había pasado, algo malo. Alejandro sacó su teléfono con manos temblorosas. Estaba a punto de marcar el número de emergencias cuando notó algo. Tenía una notificación de WhatsApp que no había visto antes. Era de un número desconocido. Con el corazón en la garganta, abrió el mensaje. «Tenemos a tu madre. Si quieres volver a verla, sigue nuestras instrucciones al pie de la letra. No llames a la policía o lo lamentarás». Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su peor temor se había confirmado.
Su madre había sido secuestrada. Por un momento se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Luego, como si un interruptor se hubiera activado en su cerebro, comenzó a actuar. Lo primero que hizo fue guardar el número del mensaje en sus contactos, etiquetándolo como secuestradores. Luego, con dedos temblorosos, respondió: «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Por favor, no le hagan daño a mi madre». La respuesta llegó casi inmediatamente: «Quién somos no importa. Lo que queremos lo sabrás pronto. Por ahora, sal de la casa, ve a tu apartamento y espera nuevas instrucciones. Recuerda, nada de policía». Alejandro miró a su alrededor, súbitamente paranoico. ¿Lo estaban observando? ¿Cómo sabían que estaba en la casa de su madre? Decidió que lo mejor era obedecer, al menos por ahora. No sabía qué eran capaces de hacer estos individuos y no quería poner en peligro a su madre. Se levantó del sofá, sus piernas temblando ligeramente. Antes de salir, echó un último vistazo a la casa, como si esperara que de repente su madre apareciera y todo esto resultara ser una pesadilla. Pero no fue así. La casa permaneció silenciosa y vacía. Alejandro salió, cerrando la puerta tras de sí lo mejor que pudo, dado el daño en la cerradura. Luego comenzó a caminar hacia la estación de metro, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Quiénes eran estos secuestradores? ¿Qué querían? ¿Por qué habían elegido a su madre? Elena era una mujer sencilla, una jubilada que vivía de su pensión. No tenía dinero, no tenía conexiones importantes. ¿Qué podrían querer de ella? Y entonces, un pensamiento terrible cruzó por su mente. ¿Y si no era por su madre? ¿Y si era por él? Después de todo, la llamada de su madre había llegado justo durante su presentación. ¿Podría haber alguna conexión? El viaje de regreso a su apartamento fue una tortura. Cada minuto que pasaba era un minuto más que su madre estaba en manos de esos criminales. Alejandro no podía dejar de imaginar lo asustada que debía estar, lo confundida y sola que debía sentirse. Cuando finalmente llegó a su edificio, subió las escaleras corriendo, demasiado ansioso para esperar el ascensor. Al llegar a su puerta, se detuvo en seco. ¿Y si los secuestradores estaban dentro? ¿Y si lo estaban esperando? Con cautela abrió la puerta. El apartamento estaba a oscuras y en silencio. Alejandro encendió las luces y revisó cada habitación, pero estaba solo. Se dejó caer en una silla de la cocina, exhausto física y emocionalmente. Sacó su teléfono y miró la pantalla, esperando ver un nuevo mensaje de los secuestradores. Pero no había nada. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Simplemente sentarse y esperar? La idea de no hacer nada mientras su madre estaba en peligro le resultaba insoportable. Pero, ¿qué alternativas tenía? Si llamaba a la policía, podría estar poniendo en riesgo la vida de su madre. Alejandro se pasó las manos por el pelo, frustrado y asustado. Fue entonces cuando notó algo en la mesa de la cocina, un sobre que no estaba allí esta mañana. Con el corazón acelerado, Alejandro tomó el sobre. No tenía ninguna marca exterior, ningún nombre o dirección. Lo abrió con manos temblorosas y sacó una hoja de papel doblada. Al desplegarla, vio un mensaje escrito a mano. Si quieres volver a ver a tu madre, trae los documentos de la propuesta que presentaste hoy a la dirección que aparece al final de esta nota. Ven solo, tienes hasta medianoche. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sus sospechas se habían confirmado. Esto tenía que ver con su trabajo, con la presentación que había hecho hoy. ¿Pero por qué? ¿Quién podría estar tan interesado en su propuesta como para llegar a estos extremos? ¿Y cómo sabían sobre la presentación? Miró el reloj. Eran las 8:30 de la noche. Tenía menos de 4 horas para decidir qué hacer. Por un momento consideró llamar a la policía a pesar de las advertencias. Seguramente ellos sabrían cómo manejar una situación así, pero el miedo a las posibles consecuencias para su madre lo detuvo. Entonces pensó en llamar a alguien de la empresa. Quizás Gutiérrez o Salgado podrían ayudarlo,
Pero, ¿y si el secuestrador era alguien de dentro de la empresa? No podía arriesgarse. Alejandro se dio cuenta de que estaba solo en esto. Alejandro miró el reloj digital de su mesita de noche. Las 11:15 p.m. El tiempo se agotaba. Con manos temblorosas, tomó la carpeta que contenía los documentos de su propuesta y la metió en su maletín. Había pasado la última hora debatiéndose entre cumplir con las demandas de los secuestradores o buscar ayuda, pero el miedo por la seguridad de su madre finalmente ganó la batalla. Salió de su apartamento, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. El pasillo estaba silencioso, iluminado tenuemente por las luces de emergencia. Mientras esperaba el ascensor, Alejandro no pudo evitar pensar en lo surreal que se sentía todo esto. Hace apenas unas horas estaba en la cúspide de su carrera y ahora el timbre del ascensor lo sacó de sus pensamientos. Las puertas se abrieron con un susurro, revelando el interior vacío. Alejandro entró, presionó el botón de la planta baja y observó cómo los números iban descendiendo. Cada piso que pasaba parecía llevarlo más cerca de un destino incierto y potencialmente peligroso. Al salir del edificio, el aire frío de la noche lo golpeó, haciéndolo estremecer. Las calles estaban casi desiertas a esta hora, con solo algunos autos pasando ocasionalmente y el ocasional grupo de jóvenes regresando de alguna fiesta. Alejandro caminó hasta la esquina y levantó la mano para detener un taxi. «Buenas noches», dijo al subir, su voz apenas un murmullo. «A la calle Rivadavia 2500, por favor». El taxista, un hombre mayor con expresión cansada, asintió sin decir palabra y puso el vehículo en marcha. Alejandro se recostó en el asiento, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Debería haber llamado a la policía? ¿Y si esto era una trampa y su madre ni siquiera estaba en peligro? El viaje transcurrió en silencio, interrumpido solo por el ocasional comentario del taxista sobre el tráfico o el clima. Alejandro apenas lo escuchaba, su atención dividida entre el paisaje urbano que pasaba por la ventana y el maletín que sostenía con fuerza sobre sus rodillas. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un edificio antiguo en la dirección indicada. Alejandro pagó la tarifa y salió del vehículo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El edificio parecía abandonado, con ventanas tapiadas y grafitis cubriendo las paredes exteriores. Con pasos vacilantes, Alejandro se acercó a la entrada. La puerta estaba entreabierta, como invitándolo a entrar. Tomó una respiración profunda, intentando calmar sus nervios, y entró. El interior del edificio estaba oscuro y lleno de polvo. El olor a humedad y abandono llenaba el aire. Alejandro sacó su teléfono y encendió la linterna, iluminando el pasillo frente a él. «¿Hola?», llamó, su voz resonando en el espacio vacío. «He traído lo que pidieron. ¿Dónde está mi madre?». No hubo respuesta. Alejandro avanzó lentamente, sus pasos haciendo crujir el suelo de madera vieja. Llegó a unas escaleras y dudó por un momento antes de comenzar a subir. En el segundo piso vio una luz que se filtraba por debajo de una de las puertas. Se acercó con cautela, el maletín aferrado contra su pecho como un escudo. «¿Hola?», volvió a llamar, esta vez más suavemente. «Estoy aquí. He traído los documentos». La puerta se abrió de repente sobresaltándolo. Un hombre alto y corpulento, vestido completamente de negro y con un pasamontañas cubriendo su rostro, apareció en el umbral. «¡Entra!», gruñó el hombre haciéndose a un lado. Alejandro obedeció, entrando en una habitación amplia y casi vacía. En el centro había una mesa y dos sillas. En una de ellas estaba sentado otro hombre, también vestido de negro, pero sin pasamontañas. Tenía el cabello gris y una expresión seria en su rostro arrugado. «Señor Montero», dijo el hombre de cabello gris, su voz sorprendentemente suave. «Me alegra que haya decidido cooperar. Por favor, tome asiento». Alejandro se sentó lentamente en la silla vacía, colocando el maletín sobre la mesa. «¿Dónde está mi madre?», preguntó, tratando de mantener firme su voz.
El hombre de cabello gris sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Su madre está a salvo por ahora. Su bienestar depende de su cooperación. ¿Ha traído los documentos? Alejandro asintió, abriendo el maletín y sacando la carpeta. La deslizó sobre la mesa hacia el hombre. El hombre de cabello gris tomó la carpeta y comenzó a hojear los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas. Después de unos minutos que parecieron horas, levantó la vista. «Impresionante», murmuró. «Su propuesta es aún más innovadora de lo que esperábamos. Pero dígame, señor Montero, ¿entiende realmente el alcance de lo que ha creado?» Alejandro frunció el ceño, confundido. «Es una propuesta de expansión para Innovatec. Aumentará los beneficios de la empresa en un 30% en el próximo año». El hombre de cabello gris soltó una risa seca. «Oh, es mucho más que eso. Lo que usted ha diseñado aquí, señor Montero, es un sistema que podría revolucionar no solo su empresa, sino toda la industria. Y en las manos equivocadas, bueno, digamos que podría tener consecuencias catastróficas». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren con mi propuesta?» «Quiénes somos no es importante», respondió el hombre. «Lo que queremos es simple. Queremos que trabaje para nosotros, señor Montero. Queremos que desarrolle esta tecnología bajo nuestra supervisión». «¿Qué? No puedo hacer eso», protestó Alejandro. «Tengo un contrato con Innovatec, tengo responsabilidades». «Y tiene una madre», interrumpió el hombre, su voz volviéndose fría. «Una madre que depende de su cooperación para seguir con vida». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Por favor», suplicó, «déjenla ir. Haré lo que quieran, pero no le hagan daño». El hombre de cabello gris lo miró en silencio por un momento, como evaluándolo. Luego asintió lentamente. «Muy bien, señor Montero. Veo que es un hombre razonable. Le propongo un trato. Usted viene con nosotros ahora, comienza a trabajar en el desarrollo de esta tecnología, y nosotros liberamos a su madre. Es simple». Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. ¿Qué opción tenía realmente? No podía arriesgar la vida de su madre. «De acuerdo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Lo haré. Pero quiero ver a mi madre primero, asegurarme de que está bien». El hombre de cabello gris sonrió de nuevo, esta vez con un brillo de triunfo en sus ojos. «Por supuesto, Fernández, trae a la señora Montero». El hombre corpulento que había estado de pie junto a la puerta salió de la habitación. Unos minutos después, regresó acompañado de Elena Montero. Alejandro se puso de pie de un salto al ver a su madre. Elena parecía cansada y asustada, pero por lo demás, ilesa. «¡Mamá!», exclamó corriendo hacia ella. «¡Alejandro!», respondió Elena, abrazando a su hijo con fuerza. «Oh, mi niño, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?». «Está bien, mamá», la tranquilizó Alejandro, aunque su propia voz temblaba. «Todo va a estar bien. Te van a dejar ir ahora». Elena lo miró con confusión y miedo. «¿Qué? No voy a dejarte aquí con estos...». «Suficiente», interrumpió el hombre de cabello gris. «Señora Montero, como puede ver, su hijo está a salvo. Ahora, si es tan amable de acompañar a Fernández, él la llevará de vuelta a su casa». «No», protestó Elena, aferrándose a Alejandro. «No voy a ninguna parte sin mi hijo». Alejandro tomó las manos de su madre entre las suyas, mirándola a los ojos. «Mamá, por favor, tienes que irte. Estaré bien, te lo prometo. Volveré pronto, ¿de acuerdo?». Elena lo miró, las lágrimas brillando en sus ojos. «Alejandro, no entiendo. ¿Qué está pasando?». «Te lo explicaré todo más tarde», dijo Alejandro, tratando de sonar tranquilizador. «Por ahora, necesito que vayas a casa y estés a salvo. ¿Puedes hacer eso por mí?». Elena asintió lentamente, aunque era evidente que no quería dejarlo. Fernández se acercó y la tomó suavemente del brazo. «Vamos, señora, la llevaré a casa».
Alejandro vio cómo su madre era escoltada fuera de la habitación, su corazón rompiéndose al ver el miedo y la confusión en su rostro. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se volvió hacia el hombre de cabello gris. «Ya está. Mi madre se ha ido. Ahora, ¿qué quieren que haga?» El hombre sonrió, una sonrisa fría y calculadora que hizo que Alejandro se estremeciera. «Ahora, señor Montero, comienza su verdadero trabajo. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que entiende completamente su situación». Sacó un teléfono de su bolsillo y marcó un número. Después de un momento habló. «Fernández, ¿la señora Montero está en el vehículo?» «Bien, procede según lo planeado». Alejandro sintió que el pánico se apoderaba de él. «¿Qué está haciendo? Dijeron que la dejarían ir». «Y lo haremos», respondió el hombre guardando el teléfono. «Pero necesitamos una garantía de su cooperación continua, señor Montero. Su madre será llevada a un lugar seguro. Mientras usted cumpla con su parte del trato, ella estará bien. Si intenta algo, bueno, no querrá averiguar qué pasará». Alejandro se dejó caer en la silla, sintiendo como si todo el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Ustedes dijeron que la liberarían». «Y lo haremos, eventualmente», dijo el hombre, «cuando su trabajo esté completo y estemos satisfechos con los resultados. Hasta entonces, considérelo un incentivo para su mejor desempeño». Alejandro cerró los ojos, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. Ira, miedo, desesperación, todo se mezclaba en su interior. Cuando volvió a abrir los ojos, miró al hombre de cabello gris con una determinación fría. «Si le hacen daño a mi madre, les juro que...» «No está en posición de hacer amenazas, señor Montero», interrumpió el hombre. «Ahora, si ha terminado con su pequeño arrebato emocional, tenemos trabajo que hacer». Se puso de pie y se dirigió hacia una puerta en el fondo de la habitación que Alejandro no había notado antes. La abrió, revelando una habitación llena de equipos de computación de última generación. «Este será su espacio de trabajo por el momento», explicó el hombre. «Tiene todo lo que necesita para comenzar a desarrollar su tecnología. Espero ver progresos significativos en los próximos días». Alejandro se levantó lentamente, sintiéndose como si estuviera moviéndose en un sueño, o más bien en una pesadilla. Caminó hacia la habitación, observando los equipos con una mezcla de fascinación y horror. Esta tecnología era incluso más avanzada que la que tenía en Innovatec. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «El tiempo que sea necesario», respondió el hombre. «Podría ser semanas, podría ser meses. Depende de usted y de cuán rápido pueda trabajar». Alejandro asintió lentamente, su mente ya comenzando a calcular cómo podría usar este tiempo para encontrar una salida, una forma de escapar y rescatar a su madre. «Una cosa más, señor Montero», dijo el hombre, su voz volviéndose amenazante. «No intente nada estúpido. Estará bajo vigilancia constante. Cualquier intento de sabotaje o de comunicarse con el exterior resultará en consecuencias desagradables para su madre. ¿Entendido?». Alejandro se volvió para mirarlo, sus ojos llenos de una mezcla de odio y resignación. «Entendido». «Excelente», sonrió el hombre. «Bienvenido a bordo, señor Montero. Esperamos grandes cosas de usted». Con eso, salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Alejandro escuchó el sonido de una cerradura siendo activada. Se quedó allí, en medio de la habitación llena de tecnología de punta, sintiéndose más solo y desesperado que nunca. Su mente repasaba frenéticamente los eventos de las últimas horas, tratando de encontrar algún sentido en todo esto. ¿Cómo había llegado a esta situación? Esta mañana, su mayor preocupación era impresionar a la junta directiva. Ahora estaba atrapado en lo que parecía ser la guarida de una organización criminal, obligado a trabajar en un proyecto que ni siquiera entendía completamente, mientras la vida de su madre pendía de un hilo. Se acercó a uno de los monitores y lo encendió.
La pantalla cobró vida, mostrando una interfaz que reconoció como similar a la que usaba en Innovatec. Alejandro se encontró solo en la habitación llena de equipos de alta tecnología, luchando con la realidad de su situación. Pasó las siguientes horas explorando el equipo a su disposición, buscando cualquier posible salida o forma de comunicarse con el exterior, pero sin éxito. Los sistemas estaban completamente aislados y la vigilancia era constante. A medida que pasaban los días, Alejandro trabajaba en el proyecto bajo coacción, dividiendo su tiempo entre el desarrollo de la tecnología y la búsqueda de una forma de escapar. Cada noche se iba a dormir con la imagen de su madre en mente, prometiéndose que encontraría una manera de salvarla. Mientras tanto, Elena Montero estaba retenida en un lugar desconocido, preocupada por su hijo y sin entender completamente la situación. Los secuestradores la mantenían aislada, utilizándola como garantía de la cooperación de Alejandro. Después de 3 semanas de trabajo forzado, Alejandro finalmente vio una oportunidad. Durante sus largas horas frente a la computadora, había logrado introducir un código oculto en el sistema, un SOS digital que esperaba pudiera ser detectado por las autoridades. Una noche, mientras trabajaba en silencio, escuchó un alboroto fuera de su habitación. Gritos, golpes y el sonido inconfundible de sirenas llenaron el aire. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ser que su plan hubiera funcionado? De repente, la puerta se abrió de golpe, pero en lugar del hombre de cabello gris o alguno de sus secuaces, Alejandro se encontró cara a cara con un equipo de policías fuertemente armados. «¡Alejandro Montero!», gritó uno de ellos. «¡Está a salvo ahora!». Alejandro casi se desmaya del alivio, pero logró mantenerse en pie. «Mi madre», logró decir. «¿Dónde está mi madre?». «Su madre está a salvo», respondió el oficial. «La encontramos en una casa en las afueras de la ciudad. Está siendo atendida por paramédicos, pero está bien». Las siguientes horas pasaron como un borrón. Alejandro fue escoltado fuera del edificio, interrogado brevemente por los investigadores y finalmente reunido con su madre en el hospital local. Cuando vio a Elena, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, ambos llorando de alivio y alegría. «Lo siento tanto, mamá», sollozó Alejandro. «Todo esto fue por mi culpa». «No, mi amor», respondió Elena, acariciando su cabello. «Nada de esto fue tu culpa. Estoy tan orgullosa de ti por ser tan valiente». En los días siguientes, se reveló que la organización criminal estaba interesada en la tecnología de Alejandro para fines de espionaje corporativo y manipulación del mercado financiero. Gracias a la señal oculta de Alejandro y a la investigación policial, toda la red fue desmantelada. Innovatec, al enterarse de lo sucedido, no solo mantuvo a Alejandro en su puesto, sino que lo ascendió reconociendo su brillantez y valentía. La empresa también implementó medidas de seguridad mucho más estrictas para proteger sus innovaciones y a sus empleados. Alejandro y Elena se recuperaron lentamente de su terrible experiencia. El joven ejecutivo decidió usar su posición recién adquirida para promover la seguridad cibernética y la ética en el desarrollo tecnológico. También se aseguró de pasar más tiempo con su madre, valorando cada momento juntos. Un año después del incidente, Alejandro estaba dando una charla en una conferencia de tecnología. Mientras hablaba sobre la importancia de la responsabilidad ética en la innovación, vio a su madre sentada en primera fila sonriéndole con orgullo. En ese momento Alejandro supo que, a pesar de todo lo que habían pasado, estaban más fuertes que nunca y que juntos podían superar cualquier cosa.